Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es Punto de Quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronin. Existe una guerra que comenzó mucho antes de Internet, mucho antes de los partidos políticos, mucho antes de los imperios. Una guerra silenciosa, una guerra que no se libra en fronteras, se libra dentro de tu mente. En 1908 apareció un libro envuelto en misterio, un libro firmado por 3 autores anónimos conocidos como los 3 iniciados. Su nombre, el Kybalión. Durante más de un siglo ha sido presentado como un texto de filosofía hermética, una guía para comprender las leyes ocultas de la realidad. Pero hoy vamos a verlo desde otro ángulo. No desde el templo, no desde el misticismo, no desde la espiritualidad de escapar del mundo, sino desde el mundo real. Porque existe una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando las leyes que explican cómo funciona la mente humana son comprendidas por gobiernos, corporaciones, movimientos políticos, líderes religiosos o medios de comunicación? ¿Qué ocurre cuando unos pocos entienden los mecanismos mentales mientras la mayoría simplemente reacciona? Bienvenidos a Punto de Quiebre. Hoy no vamos a hablar de magia. Vamos a hablar de influencia, de percepción, de control y de la responsabilidad que implica gobernar tu propia mente. Empecemos. El primer principio del Kybalión afirma: el todo es mente, el universo es mental. Más allá de interpretaciones espirituales, existe una verdad práctica. Toda acción humana comienza como una idea. Toda revolución, toda religión, toda guerra, toda nación comienza en la mente de alguien. Por eso, el primer campo de batalla nunca fue un territorio, fue la percepción. Los antiguos estrategas comprendían algo que seguimos viendo hoy. Antes de conquistar una ciudad, hay que conquistar una narrativa. Antes de ganar una guerra, hay que ganar la interpretación de los hechos. Antes de controlar el comportamiento de una población, hay que influir en aquello que considera verdadero. Observa el mundo actual, noticias, redes sociales, campañas políticas, publicidad. Todos compiten por una sola cosa: tu atención. Porque quien captura tu atención tiene la oportunidad de influir en tus pensamientos. Y quien influye en tus pensamientos puede influir en tus decisiones. La pregunta es: ¿cuántas de tus ideas son realmente tuyas? El cuarto principio del Kybalión es la polaridad. Todo tiene 2 polos, 2 extremos, 2 caras.
Pero aquí aparece algo fascinante. La polarización moderna no necesita necesariamente un arquitecto oculto. A veces surge porque resulta extraordinariamente rentable. Es rentable para los políticos, es rentable para los medios de comunicación, es rentable para las plataformas digitales y también es rentable emocionalmente para quienes pertenecen a una tribu. Izquierda contra derecha, creyentes contra ateos, nacionalistas contra globalistas, conservadores contra progresistas. Cada bando convencido de poseer la verdad absoluta, y mientras más intenso es el conflicto, menos espacio queda para el pensamiento crítico. El principio de polaridad nos recuerda algo incómodo. Los extremos suelen parecer enemigos, pero muchas veces dependen uno del otro para existir. Mientras tú luchas con tu adversario ideológico, ambos terminan alimentando el mismo sistema. Otro principio hermético es el ritmo. Todo fluye, todo avanza y retrocede, como un péndulo. Observa los ciclos sociales: indignación, calma, escándalo, olvido, nueva indignación. El péndulo nunca se detiene. Y el problema no es que exista. El problema es vivir reaccionando a él. Hoy, millones de personas pasan de una crisis emocional a otra, de una noticia alarmante a la siguiente, de una polémica a otra, sin detenerse a reflexionar. El guerrero urbano es consciente de observar el péndulo, pero no convertirse en parte de él, porque entiende que quien vive reaccionando pierde la capacidad de elegir. El sexto principio afirma: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Vivimos rodeados de consecuencias, pero rara vez investigamos las causas. Nos enfadamos por los resultados, nos quejamos de los efectos, pero ignoramos los procesos que los produjeron. Eso ocurre en política, en economía, en religión, incluso también en nuestra vida personal. Una sociedad superficial discute síntomas. Una sociedad madura analiza causas. Y esa diferencia cambia todo. Porque quien comprende las causas tiene poder para actuar. Quien solo observa efectos está condenado a reaccionar. El principio de género habla de dos fuerzas complementarias: la receptividad y la voluntad, la intuición y la razón, la emoción y el discernimiento. La crisis moderna no es sentir demasiado. La crisis moderna es sentir sin reflexionar. Las emociones son necesarias, pero cuando dejan de estar equilibradas por la razón, se convierten en herramientas de manipulación. La propaganda moderna rara vez intenta convencerte mediante argumentos complejos. Busca emociones inmediatas: miedo, rabia, indignación, victimismo. Porque una mente emocionalmente secuestrada es más fácil de dirigir. El Kybalión habla de 7 principios, pero existe un octavo principio que ningún libro puede enseñarte: la responsabilidad.
porque de nada sirve comprender el mentalismo si permites que otros piensen por ti. De nada te va a servir comprender la polaridad si sigues odiando a quien piensa diferente. O de poco te puede servir comprender la causa y el efecto si nunca examinas tus propias decisiones. El verdadero iniciado no es quien acumula conocimiento, es quien desarrolla dominio sobre sí mismo. Probablemente el secreto del Kybalión nunca fue ocultar conocimiento, sino algo mucho más incómodo, que las cadenas más fuertes no están en los gobiernos, ni en las corporaciones, y mucho menos en las ideologías. Están en la mente de quien jamás aprendió a cuestionarse. Porque un hombre que no gobierna su propia mente terminará siendo gobernado por la mente de otro. Y ese es el verdadero punto de quiebre. No despertar al mundo, despertar de uno mismo. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Punto de Quiebre. Política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Nos vemos.